Amigos, ¿cómo están? Un gran saludo para todos. Bienvenidos. Esta es una emisión especial de Tigo Sports. Hoy junto a doña Silvia González Pinto, quien ha formado parte del olimpismo. ¿Cuántos años, doña Silvia, aproximadamente? Primero estuve con don Jorge Neri y después tengo 12 años de estar a la par de don Henry Núñez, pero con don Jorge Neri estuve una parte porque también fui expulsada del movimiento olímpico por ciertas razones de denuncias que hice y bueno, ya esa historia es pasada, pero sí tengo 11 años de trabajar a la par de Henry Núñez. Sí, doña Silvia, hay que darle contexto a esta historia y el por qué hoy usted está acá junto a su representante legal, doña Gabriela Valladares. Dimos a conocer recientemente su historia, ¿verdad? Usted ha sido separada del olimpismo por los próximos 2 años en medio de una petición que usted hizo de investigar un presunto caso de acoso sexual hacia una atleta en el Comité Olímpico, motivo por el cual a usted le abren una investigación y la separan. El caso ha llamado la atención, incluso hay pronunciamientos del INAMU, hay pronunciamientos de la misma Asamblea Legislativa y algunos de los diputados, hay pronunciamientos también de gente ligada al deporte. ¿Cómo se siente, doña Silvia? ¿Y cómo ha afrontado todo este proceso después de que días atrás ya una comisión dictamina que usted estará fuera del olimpismo por los próximos 2 años? Bueno, la verdad es que me siento muy dolida, pero yo sabía que era de esperar. Era de esperar porque cuando nosotros llegamos al Comité Olímpico hace 11 años, nos dijimos, definitivamente la gente se intoxica aquí de poder. Y bueno, a mí me parece y la gente en el exterior se tiene que preguntar ¿por qué? ¿Por qué se intoxica la gente de poder? Bueno, es muy fácil. Recibe unos recursos internacionales, recibe unos recursos nacionales, maneja uno un cierto poder con las federaciones, es llamado uno el presidente, es rendido pleitesía, hay muchos viajes, hay muchas cosas. En el video pasado, don Henry Núñez dijo que a mí me gustaba pavonearme, que me gustaba el glamour. Por supuesto que toda la vida me ha gustado el glamour. Creo que las mujeres tenemos que presentarnos bien y tenemos que hacer una buena presencia, pero eso es muy diferente a alzar la voz y a pelear por lo que realmente está aquí adentro. ¿Y qué es lo que realmente tengo yo aquí adentro? Lo he tenido siempre. Es la lucha por el bienestar y porque los atletas les llegue lo que les tiene que llegar. Don Henry se refiere en su video que él le han llegado 35 manifestaciones. Dice que ha gestionado 34 millones de dólares. Exactamente. Para atletas en 12 años. Para atletas. ¿Cuánto de eso les ha llegado realmente a los atletas? A mí me gustaría que los atletas se pronuncien, porque puede haber llegado para hacerle su gimnasio, puede ser que tengan un comité olímpico con gente que les da el apoyo, pero realmente las propias necesidades de los atletas, ¿están esas necesidades cubiertas? Yo a veces me pregunto, y cualquiera me va a decir, bueno, pero usted estuvo 11 años. Sí, estuve 11 años, me parecía que la gestión de don Henry era bastante buena, pero me comencé a dar cuenta que se volvió unilateral, en el sentido que él tomaba esas decisiones por sí solo. Ya llegó un momento que él no consultaba las cosas. Ya llegó un momento que él tomaba las decisiones de por sí. Entonces ahí fue cuando yo comencé a tener cierto distanciamiento. Él también me achaca lo de doña Laura Chinchilla. Él dice, doña Silvia, para la gente que no tuvo la posibilidad de observarlo, que la relación entre el presidente del Comité Olímpico Nacional, don Henry Núñez, y usted como miembro del Comité Ejecutivo, se rompe cuando el Comité Olímpico elige a doña Laura Chinchilla como miembro del Comité Olímpico Internacional, que era una aspiración suya, y que a partir de ahí se rompe la relación de ustedes. Pues no es necesariamente, el cuento no es así. Para ser miembro COI tenés que tener el respaldo del Comité Olímpico Nacional. Y yo desde hace tiempos le había hablado a don Henry que si yo podía tener el respaldo, y él me dijo que sí. El problema fue que cuando él lo llamaron internacionalmente para pedirle
que sí él apoyaba a doña Laura Chinchilla, por supuesto. ¿Cómo iba a decir don Henry Núñez que sí, que no? Pero don Henry Núñez en ningún momento me dio ese apoyo a mí anteriormente. Nosotros lo habíamos hablado y nunca lo trabajamos. Y él logra que doña Laura Chinchilla y yo, la verdad es que me sentí traicionada, pero yo en ningún momento le dije traidor. Después arreglamos nuestras diferencias, claro que las arreglamos, pero no es como él dice que yo quería ser presidente del Comité Olímpico. Por favor, yo nunca he querido ser presidente del Comité Olímpico. Yo lo único, estando ahí, lo que me ocupé fue el derecho de las mujeres, trabajar en pro de los atletas, trabajar en ver que los atletas les llegara lo que les tenía que llegar. Y don Henry Núñez se fue intoxicando de poder de una manera que ya ni levantar la mano se pudo, porque en el momento donde yo traje algo a colación, que fue que oí que había un correo, ya era punible. Mis actos eran punibles, yo tenía que ser castigada. En algún momento me senté a hablar con él y le dije, pero ¿a qué estamos llegando todo eso? Me dice, no, es que yo tengo que sentar un precedente. ¿Un precedente a qué? Por eso he venido hoy aquí. ¿A qué? A que nadie puede levantar la mano. Yo en ningún momento inventé nada. Yo en ningún momento acusé a nadie. Yo en ningún momento vine a la prensa a exponer algo que me habían contado y que yo tenía mis dudas si era cierto o no. Se lo comenté a una persona que me llamó para ver si era cierto que los hijos del ejecutivo habían ido a Corea, y le dije, en efecto, sí, esos chicos fueron a Corea. ¿Por qué fueron? Bueno, porque hubo falta de tiempo y no se pudo contactar a las federaciones. La cosa es que sí fueron. Incluso fue el hijo de la directora financiera a eso, que yo ni siquiera me había enterado, porque yo generalmente salgo del país los primeros meses del año. Un evento internacional al que asistieron familiares de miembros del Comité Olímpico. Exactamente, era un evento que hacían para niños, porque la Olimpiada iba a ser en Corea, entonces querían que se unieran las diferentes naciones y compartieran chicos que no tenían nieve. Exactamente, entonces vino la invitación y por alguna razón no tuvieron tiempo de mandarla a las federaciones y se escogieron a los miembros del ejecutivo que fueran. Yo en ese instante donde fue el hijo de la directora ejecutiva, yo no financiera, yo no estuve ahí porque me hubiera acordado. Pero bueno, ese no es el caso es, y aquí no vengo a reprender nada contra don Henry, y la verdad es que él dice que él ganó la batalla. Bueno, yo no sé qué batalla ha ganado. Yo lo que sí sé es que esto es un ejemplo a que la voz no se puede levantar. A que si alguien levanta la voz, aunque sea algo que esté por ahí, que pueda hacer, va a ser castigado. Y estamos en un país que de eso no se trata. Y creo que la ley que pasó la Asamblea, me parece que aunque sea no un chisme, pero una hablada o algo que existe por ahí, debe ser investigado y llegado hasta el final. Cuando yo le menciono esto a don Henry se me va encima, y se me va encima también porque yo no estaba de acuerdo como últimamente se hacían las cosas. Desde enero de 2020, don Henry quiso ponerle a otro miembro del Ejecutivo un salario. Yo no estuve de acuerdo. Ahí no estamos. Y él dice que yo no estoy de acuerdo con que él se gane un salario. Por supuesto que él tiene que ganar un salario. Él ha trabajado muchísimo. Pero tampoco que los salarios sean exorbitantes. Y tampoco que otros gastos sean exorbitantes. Y si no hay plata, tenemos que hacer una escala de prioridades. ¿Hacemos la escala de prioridades? ¿Sí o no? ¿Hacemos la escala de prioridades pagándole yo a mi consultor 3 veces más de lo que gana nuestra atleta élite? Yo me pondría a pensar. ¿Qué está pasando con nuestro deporte? ¿Qué está pasando con nuestras atletas que dicen, no, es que yo no puedo decir porque si no, no recibo apoyo del Comité Olímpico? Yo, en realidad, estoy muy triste de lo que ha pasado, pero ha sido todo un enredo de cosas, y él me dice que yo no quedé en Pan Am Sports porque los votos tampoco los tenía. ¿Cómo que los votos no los tenía? Él sabía que yo los tenía. Solamente que un día antes que se cerrara la elección, él decidió quitármela como para castigarme porque yo había dicho que no confiaban. Y entonces me castigó. Usted aspiraba a la organización más importante a nivel olímpico en el continente americano,
usted tenía, doña Silvia, un día antes el respaldo para estar en comité ejecutivo. Es así. Entonces usted llega, ¿verdad? Porque don Henry lo que argumenta acá es que usted no tenía el apoyo, que usted no tenía el respaldo. En las actas, que no tenía el respaldo de Panam Sports, en las actas del Comité Olímpico, cuando don Henry me sienta en una silla y me dice, ¿qué vamos a hacer con esta señora? Porque él se refiere a mí, a esta señora. Yo tengo un nombre, se llama Silvia González. Esta señora oyó que tal vez existía esto y lo comentó. Y por eso, por no habérselo llevado a él, porque la verdad lo incluía a él y a otra persona, por eso tiene que ser punible. Por eso tengo que ser castigada. En esa acta se acuerda mandar mi apoyo a Panam Sports. Pero 8 días después, un día antes de que se venza, él dice que durmió mal y que él no puede seguir así, que me tiene que quitar el apoyo. Entonces, él manda una carta diciendo que ya no me apoya y manda una carta a todos los votantes diciendo que ya yo no tengo el apoyo de él. ¿Cómo quiere que quede si él manda a decir que el Comité de Costa Rica no me apoya? Lógicamente no iba a quedar. Pero antes de eso, yo tenía ese puesto. Un puesto que ejercí 4 años y que lo ejercí muy bien y que prácticamente el presidente de Panam Sports me dijo, me encanta cómo has trabajado y me encanta lo que has hecho por las mujeres de América. Yo creo que esto, lo que pasó el 8 de abril en el Comité Olímpico es muy triste. Si eso es lo que don Henry quería desde un principio, está bien, pero yo no he recibido... El proceso no ha sido transparente. Doña Silvia, don Henry argumenta acá, en la entrevista que le hacíamos amplia, de que usted conocía, creo que él menciona 6 meses antes, el caso de esta atleta y que usted no lo denuncia. Para utilizarlo en término popular, que lo cuchichea, que no presenta la denuncia como tal del hecho y que por eso es que a usted se le castiga por poner en duda la honorabilidad de un miembro del Ejecutivo. Específicamente él menciona el nombre de don Alexander Zamora, ¿verdad? En este presunto caso de acoso sexual. Me gustaría que me dé su punto de vista sobre esto. ¿Cómo iba yo a mencionárselo a don Henry cuando tenía a don Alexander Zamora montado para ser el próximo presidente? Como dijo él, solo 3 años y medio, porque solo eso se puede quedar, y yo paso a ser de gerente con el mismo sueldo. ¿Cómo iba yo a llegarle a decir a don Henry cuando yo no lo había visto? Yo traté de investigarlo. Yo lo traje a colación cuando una persona me preguntó si había algo que a mí me molestaba en el Comité Olímpico. Fue en el momento donde lo cuchiché, pero yo no tenía la prueba y por eso yo no lo aporté. ¿Y cómo le iba a llegar yo a decir a don Henry, mira, el de cómputo dice que existe un correo? O sea, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza si ya estos muchachos ya...? ¿Usted era consciente, doña Silvia, que usted no tenía prueba puntual, digamos, para denunciar el caso de acoso sexual en ese momento? En ese momento yo no tenía la prueba puntual, pero hablando con uno de los muchachos me dice, esto lo vamos a tratar de conseguir. Y yo eso es lo que estaba a la espera, de que ese correo se tratara de conseguir. Ahora, el correo no fue el problema y nunca fue el problema. Yo lo que le reclamé a don Henry era ¿por qué no se veían esas cosas en el Ejecutivo? Y claro, cuando se creó la comisión ad hoc, qué fácil, dice en la dirección de correo, él saca su computadora, sí, yo tengo un correo de fulanita tal. ¿Y quién me dice a mí que no hay más correos de fulanita tal? ¿Y quién me dice a mí que ese es el único correo que usted, Henry Núñez, tiene en su computadora? Eso es hacer callarse, eso es hacer callar a la gente, lo que me hicieron a mí. Me voy con la frente en alto, quiero hacer una fundación para trabajar en pro de las mujeres de este país, porque creo que las mujeres, se habla mucho de ayudar a las mujeres y no se hace nada. Se habla mucho de no dejar callar a las mujeres y no hacemos nada. Y este país tiene que defender a sus mujeres porque este es un país de mujeres maravillosas, mujeres líderes mundiales y tenemos que seguir sacando mujeres líderes para que seamos un país más rico de lo que somos. Doña Silvia, ¿qué le parece si vamos a la pausa? Vamos a venir a la pausa para también tener la versión de su representante legal, de doña Gabriela Valladares, para puntualizar en este caso específico, ¿verdad? Usted ha sido inhabilitada por los próximos 2 años y esto obviamente acarrea todo un proceso legal y es lo que vamos a venir a escuchar ya después de esta pausa aquí a través de la pantalla de Tigo Sports.
Regresamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de la pantalla de Tigo Sports. Doña Gabriela Valladares, usted es la representante legal de doña Silvia González en todo este proceso. ¿Cómo le va? Gusto saludarla. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Qué viene en el proceso ahora? Porque creo que es la gran pregunta. Ustedes presentaron un recurso de amparo. A doña Silvia la han separado 2 años del olimpismo después de una amplia trayectoria en una decisión que ha tomado el Comité Olímpico Nacional. ¿Cuál va a ser la decisión a partir de ahora de ustedes en la parte legal? Excelente pregunta. ¿Qué viene? Técnicamente lo que se ha hecho conocimiento público es equivocado porque la sanción que se le impuso a doña Silvia no está firme. Esto porque existe una instancia que todavía está pendiente, que es lo que se llama el CAS, que conoce como superior del Comité Ejecutivo y de la Asamblea del Comité Olímpico Nacional. Este CAS es el Comité de Arbitraje del Deporte Internacional que está en Suiza y de acuerdo al reglamento del Comité Olímpico de Costa Rica se tienen 21 días que no se aclara porque el reglamento está totalmente plagado de defectos. Si son naturales o si son hábiles, vamos a tomarlos como naturales para no jugarnos ningún tipo de riesgo para apelar la decisión que tomó la Asamblea. Adicionalmente a esto, ya tenemos planteado en tribunales, ante un juzgado o tribunal civil, lo que es una impugnación de la Asamblea que tuvo lugar el 8 de abril recién pasado por vicios sumamente serios que se dieron durante esa Asamblea. ¿Cómo cuáles, señora Gabriela? Le refiero, para empezar, el artículo 31 del reglamento del Comité Olímpico Nacional indica que la fiscal lo que hace es, como único punto de agenda, presentar el recurso de apelación cuando se llega a esa instancia. Ese es el caso donde se llegó a esa instancia. Y la fiscal del Comité Ejecutivo, que dicho sea paso, fue quien abrió la investigación preliminar, que únicamente consistió en una entrevista a doña Silvia, quien presidió la Comisión de Ética ad hoc, quien suscribió el dictamen de mayoría que consideró aplicar la sanción a doña Silvia. El 8 de abril, recién pasado, no llegó a presentar ese recurso de apelación. Lo que llegó fue a convencer a los asambleístas de por qué se tenía que mantener esa sanción absolutamente injustamente aplicada. ¿Y por qué digo que es injustamente aplicada? Porque a doña Silvia, a la fecha de hoy, no se le han respetado sus derechos fundamentales de defensa y sobre todo, y eso quedó evidenciado ese 8 de abril de 2021, no ha sido objeto de un procedimiento objetivo, porque los entes que han conocido el caso doña Silvia son entes que tienen intereses. Entiéndase que votaron las 2 partes que se han mencionado durante el procedimiento, don Henry Núñez y don Alexander Zamora. Ellos debieron haberse separado del inicio de cualquier hecho o actuación o resolución que tuviera que ver con el caso de doña Silvia, y la fiscal, doña Rocío Echeverry, quien, como le indico, es quien ha estado a cargo de todo, fue quien abrió de oficio la investigación, y que ese 8 de abril, en lugar de presentar ese recurso de apelación, lo que hizo fue una apología para defender por qué a doña Silvia se le tenía que mantener esa sanción. Doña Gabriela, casos puntuales que tocó aquí don Henry Núñez en una entrevista días pasados. Don Henry argumenta que don Julio Torres, que es el encargado de informática que fue despedido del Comité Olímpico Nacional y que era la persona de quien ustedes tenían una declaración jurada del famoso correo que denunciaba un caso de acoso sexual, que él se desdice posteriormente cuando lo citan, que él incluso da una versión inconsistente. Me gustaría su criterio sobre este tema puntual. Lo más importante debería ser que se escuche la declaración de don Julio Torres y que se lea esa declaración jurada, porque no es como lo está diciendo don Henry. Él mantiene, y a la fecha, tan firme la convicción de don Julio Torres de que existe ese correo, que planteó denuncia penal para que se investigue, porque si hay algo que no se ha hecho en este caso es investigar realmente si existió o no existió ese correo, independientemente de si se dio o no se dio ese correo y ingresar o no ingresar al correo del señor Núñez Nájera. Aquí lo que se hizo fue sacrificar a doña Silvia por algo que nunca se ha investigado, porque a la fecha no ha existido ningún tipo de investigación técnica para revisar computadoras para ver si ese correo ingresó o no ingresó a la computadora de don Henry. Contrario
este testigo, el que usted hace mención, don Julio Torres, ratifica y a la fecha lo mantienen firme que él vio un correo que no es el que don Henry aportó durante la declaración de él en diciembre del 2021. Don Henry, entiendo que argumenta en la misma dirección de correo en la que se denunciaba venía la presunta denuncia desde Barranquilla. Le explico. Don Henry en agosto del 2018 contacta a este testigo, a don Julio Torres, para decirle que necesitaba ayuda, porque no era parte de las funciones de don Julio, para buscar una dirección de correo y un correo, etcétera. Don Julio lo explica muy claramente. Don Julio llega y a través de esa misma computadora en Henry, o por la información que don Henry le pasa, logra dar con un correo de una dirección que es Karina Gon y unos números, y le dice que esa cuenta de correo fue eliminada. Don Henry le insiste por días que cómo hace para llegar a ese correo. No lo logra don Julio, pero sí le llama mucho la atención que don Henry insistiera tanto en llegarle al contenido de ese correo, o cómo hacía para llegar, quién había mandado ese correo. O sea, indistintamente si era un correo anónimo y transmitía una situación seria, a la fecha no se ha investigado. Y todavía más grave es que durante la declaración de don Henry ante la Comisión de Ética Ad Hoc que se dio en diciembre del 2020, él presenta un correo de esa supuesta dirección, que digamos que podríamos presumir que es la misma dirección porque es la que don Julio Torres indica que es de donde se recibieron correos esos días, como le pidió don Henry investigar. Y don Henry presenta un correo. El correo, que sí lo vimos todos, aunque él después lo aporta al expediente totalmente adulterado, es una queja contra alguien del Comité Olímpico Nacional que acompañó a los atletas a Barranquilla. Y de ese correo, si no es porque sea esta situación, nadie hubiera conocido, porque don Henry no hizo nada. Pero a él no se le abre una comisión de ética. ¿Y de qué era la queja? Era una queja de no era un miembro del comité ejecutivo, lo que hace que discrepe con la versión de Julio, que nos hace pensar que no es el correo que se refiere a don Julio Torres. Se llama queja, y el que don Julio Torres, que venía en mayúsculas, que mencionaba el nombre de don Alexander, y se llamaba denuncia. Esta queja era de una funcionaria que fue a Barranquilla y que no cumplió con sus funciones, pero a la fecha eso quedó ahí en el entierro porque nadie hizo nada al respecto, pese a haberse encontrado ese correo en diciembre de 2020 durante esa audiencia de la Comisión de Ética Ad Hoc. Algo también sumamente importante, y me voy a desviar del tema, que realmente no es un desvío, es con respecto a esto de las comisiones de ética, porque antes de esta que tuvo doña Silvia solo existió una que no llegó a apelación ante la Asamblea, entonces eso deja mucho por qué investigar, y por algo que debió haberse esmerado más todos los miembros del Comité Olímpico Nacional en hacerse asesorar para lograr un procedimiento justo y equilibrado, lo que se echa totalmente de menos en este caso. Pero hoy, cualquiera que se meta a la página oficial del Comité Olímpico Nacional, se suscita una situación sumamente grave que nada más viene a reflejar lo que ha sido este procedimiento desde octubre del 2020, y es que en el Comité Olímpico Nacional se publica diciendo que en la asamblea del pasado 8 de abril se acuerpó esa sanción para doña Silvia, y se hacen un montón de manifestaciones que no fue, porque en esa asamblea se suponía que lo único que tenían que hacer los asambleístas eran votar a favor o en contra de mantener la apelación. Técnicamente eso no era así. Se podría abrir a un montón de opciones porque los asambleístas iban a funcionar como jueces. Estos asambleístas que no conocen el procedimiento, que no llenan las declaraciones, que no tuvieron acceso al expediente porque solo se les pasó parte del expediente que les convenía al ente investigador, que realmente actuó como ente acusador. Y lo más grave es que ese comunicado o esa publicación que tiene la página oficial del Comité Olímpico Nacional ahora es que indica que se decide que se va a abrir una comisión de ética ad hoc contra uno de los testigos que llamó a esa misma comisión de ética que investigaba a doña Silvia a declarar como un testigo. Entonces, al testigo que se llama, es un atleta que se le puede causar... Es Roy Lee, ¿no? Exactamente, imagínense... Roy Lee Gatchens. Roy Lee Gatchens,
que nos ha llenado de orgullo con todas las medallas que ha traído para nuestro país. Imagínese el daño que se le puede hacer cuando él fue llamado por la fiscal, que le envió un correo y le dice: necesitamos, porque nosotros lo ofrecimos como testigo, necesitamos que se presente en diciembre de 2020 ante nosotros para recibir una declaración. Él da una declaración sincera y ahora resulta que por esa declaración se le va a abrir un procedimiento a él, un procedimiento de ética que lo puede poner en un grave riesgo, porque él sigue siendo atleta activo, él vive de su profesión como atleta también en parte, y ya se le está causando un serio daño. Eso demuestra la clase de parcialidad que ha regido y que sigue rigiendo, y eso demuestra cómo se callan las voces de quienes llegan a decir verdad en el Comité Olímpico Nacional cuando no están alineados con las personas que ahí llevan la voz que se quiere hacer escuchar en el país, que no es necesariamente la correcta. Doña Gabriela, dentro de toda esta situación y de todo este proceso, la pregunta que ahora le hacía a doña Silvia: ¿en algún momento se llegó a aportar prueba contundente de que se había dado un caso de acoso en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Barranquilla? Sí, le contesto. Realmente, para llegar a una prueba contundente si se había dado una situación así o no, le corresponde buscarla a la misma comisión o al mismo comité ejecutivo o al mismo comité olímpico en general. No era doña Silvia quien le tocaba demostrar si existió o no existió ese correo. Doña Silvia no tiene los medios tecnológicos para demostrar eso. Eran ellos, sin embargo, desviaron la atención y pusieron a doña Silvia como denunciada, como acusada, sin derecho de nada, y finalmente logran lo que quieren, que es callarla, imponiéndole una tremenda sanción. Debió haber realizado una denuncia y debió, incluso de ser el caso, recurrir al OIJ, al Ministerio Público, a denunciar. Doña Silvia no podía llegar y demostrar, y no le tocaba, eso es lo más importante, a ella no le tocaba llegar a demostrar si existió o no existió ese correo, o y menos aún si existió o no existió algún acoso. Pero sí se debía investigar si existió o no existió ese acoso, hasta que se dé una investigación completa. Ojalá con prueba pericial es que se puede llegar a determinar si se dio o no se dio. Y sobre si se dio o no se dio el acoso, para que se logre demostrar si existió algo así en Barranquilla, se debió haber entrevistado a las personas que fueron a Barranquilla. Se debió buscar de una forma más exhaustiva qué fue lo que pasó. Pero no, aquí se centraron en castigar a Silvia. Además, le voy a decir algo. Conforme a lo que nosotros teníamos de información, yo me metí a internet y por la dirección que decía Karina Gon y unos números, empecé a buscar y resulta que yo llegué a dar con que en efecto hubo en los Juegos de Barranquilla, así por encima, con una investigación, como digo, totalmente informal de cualquier persona que tiene una computadora, en los Juegos de Barranquilla de República Dominicana, hubo un miembro del staff médico que acompañó que se llama Karina González. Ahora, nadie puede llegar a la conclusión de que se llamaba Karina González quien mandó ese correo anónimo, porque nada más tenemos que era Karina Gon, podría ser Karina y otro apellido, Gontier, Karina Gómez Navas, y lo redujo, o tal vez ni siquiera se llama Karina. Pero de eso nosotros no tenemos la posibilidad de lograr esa prueba. Quien lo tiene es ¿quién llegó en conocimiento de estas denuncias o la misma fiscal, que es la persona que es contralora de lo que pasa en el Comité Olímpico Nacional, e investigarlo? Pero volvemos, aquí a quien se señaló, a quien se lapidó y todavía se le reclamó fue doña Silvia. Y le digo, lo que pasó el 8 de abril 2021 en esa asamblea del Comité Olímpico Nacional únicamente levanta la alarma de lo mal que se están llevando las cosas en este país. Porque de los que votaron ahí, yo me arriesgo a decir que ninguno se leyó el expediente completo. Bueno, doña Gabriela, le daremos seguimiento, le agradecemos mucho el espacio, la posibilidad también de estar acá para explicar el caso puntualmente evidentemente como nuestro deber, ¿verdad? Dar la otra parte, ¿verdad? La otra cara de la moneda de toda esta situación. Así que le agradecemos muchísimo. A usted las gracias. Muchas gracias. Así que hemos presentado este caso ya puntual con las dos versiones, con la del presidente del Comité Olímpico Nacional, don Henry Núñez, doña Silvia González y su representante legal también, después de esta inhabilitación por una presunta denuncia de acoso sexual en el seno del Comité Olímpico Nacional. Nosotros nos vamos, siga usted con la programación regular de Tigo Sports.